Yo entré en el 83, el aniversario de la muerte de Marx, y es que me acuerdo, o sea, porque que fue la otoño, hostia. porque además en otoño pasaron cosas. Y fue la hostia, porque claro, se invitó a Toni Negri a la facultad. Yo un chaval de San Blas, Toni Negri, ¿quién será? Bueno, Marx sí sabía quién era, pero bueno, Toni Negri ni idea, desde luego. Y menos que fuera tan importante para los mayores. Entonces llegué y a Toni Negri, que estaba exiliado en Francia en ese momento, el gobierno socialista le deniega el visado para... O sea, entonces llego y hay un lío que te cagas con el tal Toni Negri. Y aunque a los de primero, la facultad antigua tenía como unos pabellones exteriores, entonces a los de primero los intentaban hacer como un cordón sanitario dejándolos fuera del edificio central para intentar retrasar la contaminación. Que no bajaran mucho al bar, ¿no? Como había tantas escaleras. Pero bueno, ya venían los de COZ y ponían cartelitos, porque ya cuando nosotros entramos... COZ existía. Ya COZ existía y ya era mayoritario. ¿COZ era colectivo? No tenía era siglas. COZ y una herradura, o sea, era la alternativa COZ. O sea, en vez de la alternativa CAS, la alternativa CAS, la aquí la patada alternativa en la COZ. boca. Sí. Y entonces vinieron y pusieron un cartel convocando a una reunión en la que directamente convocaban, yo me acuerdo que pusieron, ¿no? Que era, si eres heavy, punky, anarquista, comunista, si está, ecologista, feminista, o sea, ya tenía todo este tema ecléctico total. Pues vente a una reunión, pues bueno, pues ya ahí llegamos, yo llegué a la... Entonces fue como descubrir a todo lo que el mundo de los mayores, digamos, ¿no? Pues llegas de barrio a la facultad y te encuentras con semejantes padrinos, ¿no? Que son el Chema, el Coldo, tú ya estabas, pero en aquella época eran muy llamativos: Chema, Coldo, Landru, Ramón, Adel, los que son más mayores, con un bagaje político de la hostia, venían estos sí venían de las luchas con Franco incluso. Coldo había estado en el Frente de Liberación Homosexual, en los CAM, en los comités asamblearios del movimiento estudiantil, en toda esa amalgama de experiencias muy pequeñitas, y de algún modo pues llegas a un sitio donde recibes Bueno, el caso es que yo recuerdo esta primera asamblea a la que fui, una asamblea para hablar de algún problema de tasas, de algo estudiantil, 82. Una asamblea masiva, o sea, en un aula que había al lado del bar, ¿no? En la planta baja, en pendiente, en un pedazo de aula, pues yo creo que habría 300 personas o más allí, estaba petada, y la asamblea la dinamizaban ellos dos. Y a mí me pareció genial. O sea, yo creo que es la primera vez que vi una forma de hacer política, digamos, de base, con, digamos, este carisma o liderazgo y tal, con un humor que te cagas y con un desparpajo y una, no sé, y una profundidad a la vez muy potente, ¿no? Entonces yo dije, vamos, estoy ahí, ¿sabes? O sea, eran dos grandes líderes. Quiero decir, gente con mucho carisma que provocaba mogollón de rechazo en un sector del profesorado y en un sector. En otro sector, en otro sector la adoraban, adorados, porque eran muy listos. Sobre todo le rechazaba el sector del profesorado, que sabían menos marxismo que ellos, por ejemplo. Pero Jesús Ibáñez o Luis Martín Santos o Lucas o toda esta gente la respetaban muy bien. Y a los estudiantes, desde luego, eran como dos personas que nos llevaron a conocer mucho, no sé. No, entonces, COZ surgió un poco de ahí, de una, pues había unas elecciones, no sé qué, pues montamos las primeras elecciones que hubo. En el 83 se montan las... No sé si fue ese año o fue un poco después, presentamos a un conejo. Pero eso fue en las siguientes. Esto era a representantes estudiantiles donde sí se presentaban. Sí, hubo... Y salimos pues la opción mayoritaria. A continuación creo que estaba el MC. No, la CUDE. Que era la Candidatura Unitaria Democrática de Estudiantes. Eran 10 representantes de COD, primero, los dos de segundo, los dos de tercero, los dos de cuarto y los dos de quinto. Y en los de doctorado, que elegían 4, esos fueron un poquito más moderados, y votaron a la CUDE. Están en una facultad donde dices, joder, aquí los comunistas son minoría. Los demás estamos todos más a la izquierda. Y la verdad que hubo bastante participa poca gente, pero en aquella época la facultad era muy pequeña y hubo una participación
importante. Sí. Pero era por eso, porque aparte que el ambiente era muy propicio, el carisma y un poco la apertura y la falta de ortodoxia, la inclusión, ¿no? que había para todo el mundo, pues, estaba claro. Entonces había ahí desde gente que igual eran más estudiantes y tal y cual, pero tenían sus inquietudes y tal, aunque no militaban, pero simpatizaban, muchísimos. Y luego ya la gente más activa, más irreverente y más, porque no sé, empezaba a ver algún punky, todos los temas de contracultura, drogas y tal, estaban metidos en el mismo saco. O sea, en la transición, si algo había era que todo eso estaba muy mezclado. Yo lo que creo que había pasado, que sociología y políticas era la facultad que mantuvo, digamos, como in vitro el espíritu combativo de la primera transición. O sea, que aquello se conservaba. Como para mí había sido algo tan fascinante de ver y de enterarme de lo que pasaba, ¿no? Pues los acontecimientos masivos que hubo, ¿no? La explosión así de opciones y de llamamientos, pues de repente me lo encontré ahí y dije, joder, es que este es mi sitio. Por eso me sentí tan a gusto. El resto de la Complutense estaba mucho más tranquilo. Había gente del MC en filología, y luego en ciencias de la información, que entonces era periodismo, lo que había era más vicio que la hostia. A los camellos. Cuando todo el mundo iba a pillar. Hay un proceso dentro de la facultad. Están las movilizaciones aquellas de no admitidos antes del 87. Sí, es verdad. Que sí que... Los no admitidos. Y hay unas huelgas ahí. Al comienzo del curso, claro, además arrancan con el curso. Esas eran historias que no nos tocaban directamente, porque yo creo que en sociología admitían a todo el mundo. Igual que en historia. Pero en otras carreras no, hicieron una acampada o así. Sí. Hubo un encierro en la Facultad de Biológicas y estábamos en el encierro de la facultad. Hubo enfrentamientos con los nazis, que no venían los nazis a las manos de la Complutense. Los de bases autónomas y los inicios Sí, a ver, grupúsculos de repente con nuevos nombres. Se nos presentaron con estética también punky o moderna y tal. Sí, es catalítica y calvos. Y entonces ahí, pues entre las movilizaciones de no admitidos, luego ¿qué ocurre después de los de no tumbar aquel tema de que se extendió los números clausus, que lo llamábamos en aquella época, a todas las facultades? Que la facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que era una facultad muy pequeñita, que tenía 1.500 alumnos en 3 turnos cuando yo entré, es decir, que que casi nos conocíamos todos, empieza a recibir mogollón de gente que no admitidos de geografía, empiezan a pedir notas hasta para entrar en periodismo, y empieza a venir mogollón de gente que nosotros flipábamos de que no leían el periódico, empezamos a ver a gente con el as. Eso no se había visto. Podías ver a alguien con el Alcázar. Sí, pero no con el as. Pero no con el as. O sea, y era más entendible ver a alguien con el Alcázar, porque dice, bueno, es un fascista, ha venido a estudiar el hombre. A un hooligan, ¿a qué has venido aquí? Empezamos a ver cosas como esa y empezamos a perder poder por abajo. Las siguientes elecciones vamos, Koch, hay que reconocer también que tras el momento masivo del principio, con el liderazgo de Koldo y de Chema y de Landru y del Tucker, de toda esta generación de los mayores que se van de la facultad y nos dejan el muerto a nosotros. Y hay que reconocer... Chema seguía, Bueno, seguía, pero... Sí. Pero el caso es que el MC y tal empieza que está siempre trabajando con nosotros, más o menos, coge más fuerza, hay que reconocerlo. Seguimos estando por delante. No, pero que vamos juntos ya, y ya no se llama ya se llama Caos. Empezamos a cambiar. ¿Eso qué año fue? Yo no sé exactamente cuándo dejamos de utilizar las siglas de COF como la candidatura única y nos pasamos a llamar Caos. Se decide que COF tiene mala imagen en una asamblea, qué tal, y se cambia de nombre y se vuelve a ganar las elecciones. Y es cuando damos el decanato a Juan Luis Paniagua, se llamaba, me acuerdo de él, con Andrés Bilbao de vicedecano, que es cuando publicamos Molotov, no le imprime el decanato al principio. Con en las ciclostiles de la facultad.
como se era como la revista de la facultad. La revista de los estudiantes de la facultad. Y no lo imprimía. Y ahí hay, digamos, un proceso de que ya nos vamos, por un lado, también, vamos, ya esto es un tema, yo me afilié a la CNT en primero de la facultad, en la CNT que hoy es CGT, y ahí conozco a un grupo de peña que algunos luego fueron estudiantes de esta facultad, que tenían un colectivo libertario de estudiantes, se llamaba CLESA, y empezamos a funcionar dentro de la facultad, dentro de Caos, o sea, estamos unidos con MC y con gente de tal, pero hay, digamos, nuestra onda más autónoma empieza a funcionar con las siglas COF-CLESA, como intentando buscar que eso va a ser, ese grupo va a ser el que luego poco a poco se va a ver que la facultad, o sea, que la universidad es una lucha pues que tiene sus límites y que hay que ir a la calle. Ese grupo va a caer luego en Amparo 83 y ahí va a ir a la calle ya directamente, contacta con gente que viene de Onda Verde, con gente punky, gente que no tiene nada que ver con el mundo universitario. Con la revista Sabotaje. Con una revista pequeñita que había autónoma. Fanzine político muy cañero. Y ahí es la confluencia de una minoría universitaria, de esta facultad mucho, con otras gentes. Con los punkis politizados y con la gente de Sabotaje. Más o menos las primeras reuniones que hicimos para ocupar algo, pues yo me acuerdo en la facultad cuando hacíamos alguna actividad o caía en manos nuestras algún vídeo, pues estábamos viendo pues eso, los vídeos de los crackers de Holanda, que tuvieron ahí en esos primeros 80 unos momentos muy potentes, ¿no? Con la jubileo de la reina o algo así, ¿no? La coronación de la reina, ¿no? Que ahora se jubila. Y se popularizó Cracker, que era un término. Los crackers, sí, de hecho uno de nuestros compañeros le apodaban Cracker, ¿no? Y eso, ¿no? También el tema autónomo alemán. Sí, empieza a llegar. Relacionado primero con el italiano, pero luego el alemán. Esos murales que hay en la facultad. Y recibes también información de un montón de cosas que ni sabías. Del 77 italiano. Pues así a nivel de prensa era algo absolutamente desconocido, sí. Vamos, y llegar a una facultad donde hay un montón de pintadas sobre el potere operatio, Lota continua, el Tony Negri, lo que sea. Hay varias revistas de la facultad y encontré el otro día una. Sí, la primera fue Ecosistema. Y nombran la ocupación que hubo. Entonces, luego, ya estando nosotros, se hizo la primera ocupación, que debió ser en el año, cuando yo estaba en segundo, en el 84. Es que yo tengo dudas de si estuve en la primera, y es la que yo te digo, porque no me suena que hubiera habido anteriores, o sea, como que lo llamaron primera ocupación de la facultad o algo así. ¿Tú te acuerdas en la que vino Catacrack? Los ocupas de Pamplona. Esa para mí es la primera que yo vi. Y que hubo clases de alternativas de Martín Santos, de Jesús Ibáñez. Y fue cuando pintaron la cabina de teléfono de 1000 colores. Sí, también. Sí. Vale, entonces sería eso. O sea, lo que se intentaba, lo que se trataba era lo de ocupar la facultad, que ahora parece como pero era absolutamente innovador y atractivo. La idea era coger la facultad y hacer como quisiéramos que fuera la facultad. Sí. O sea, ponerla a funcionar, eliminar todas las clases que nos parecían absurdas, pero sí que había clases que nos parecían muy buenas, las de Jesús Ibáñez, las de Luis. Entonces ese sector del profesorado, no solo ellos, Marcos Reumann, yo creo que colaboró también, algo, Gonzalo Abril, que venía de periodismo, siempre venía a hablar de comunicación. Preparaban clases, digamos... Es que era muy sencillo. Había tal poder por parte de los estudiantes que el decanato no se le ocurría ni decir... O sea, es que ni hablábamos con el decanato oye, que vamos a ocupar la facultad. No. Ya cuando el decanato veía que íbamos a ocupar la facultad, decían, pues bueno, que hagan lo que quieran. Simplemente se paralizaban las clases normales, se hacían otras... Y se hacía nuestro programa. Y se hacían otras actividades. O sea, eran igual 2 días, nos quedábamos allí a dormir, conciertos por la noche. De hecho, una de las clases que se dio, que para mí fue genial,
de Luis Martín Santos la llamó Metafísica del Punk y del Heavy. Entonces cogía un poco toda la simbología del punk y del heavy y hablaba un poco de sus metasignificados y tal y cual. Entonces, imagínate, además esta clase yo creo que la pusimos porque yo creo que estaba ya la infanta Cristina. Sí. Infanta Cristina entró en el año 84 y entonces la pusieron, la hicieron una carrera a su medida. O sea, en vez de que la tocaran los que le podían tocar, con lo cual había profesores bastante cañeros, le prepararon los profesores más moderados para que fueran los que le dieran clase a ella, ¿no? Y entonces uno de estos dijo que él no paraba, que él no, aunque hubiera ocupación de la facultad, y entonces directamente pusimos una clase alternativa en la clase de la charla de Luis. La charla de Luis Martín Santos. Entonces, y el profe no la pudo dar. Claro, el profe empezó a dar clase y empezó a llegar gente. Gente, además, que muchos no eran ni de la facultad, porque estas historias venía gente de todo Madrid. Punky, heavy, tal. Oiga, usted no está en mi clase y tal, ¿no? Pero estaban otros tres y tal, y se iban sentando. Y ahí llegamos toda la peña, no, es que estaban los de la princesa, claro, y ya se fueron, la princesa, todos sus alumnos. Se fueron todos y ya Luis Martín Santos, me acuerdo que empezó diciendo, esta clase antes estaba ocupada con C por la princesa y tal, ahora está ocupada con K, y empezó dando la charla de lo que significaba la K, como un tema de negación de, bueno, pues... ¿Cómo te recuerdas? Éramos muy punkis, pero era una idea del punk como algo mucho más interno, más externo, o sea, que más, porque me has preguntado tú antes de las pintas, ¿no? Las pintas para nosotros eran lo de menos. De hecho, cuando montamos el grupo y empezamos a tocar, que ya también era como un ambiente en el que había más pintas, nosotros íbamos con la misma ropa que íbamos a diario y no era muy cantosa. Que sí que yo tenía unos pantalones que algunas veces me ponía, o una chupa más tal y cual, cosas así, pero no era tampoco una bandera, ¿no? La estética. Era más bien el mensaje. De hecho, nuestra idea montando grupos, en principio, fue encontrar un camino de difusión de mensajes que teníamos y que, bueno, pues vimos que llegaba. Esos mensajes. Bueno, COZ, digamos, y todo ese mundillo en torno a COZ y tal, la definición que tienen es una positiva es. La única positiva que yo he encontrado mirando las revistas es el partido de la gente del bar. La candidatura de la gente del bar, porque eso del partido viene luego. O sea, cuando se viene la posibilidad de elegir por primera vez a representantes estudiantiles a la Junta de Facultad de los departamentos, todas las vanguardias empiezan a preparar sus candidatos, sus candidaturas, y la gente del bar dice, bueno, esto que se van a llevar, esto es todo, pues para que se lo lleven ellos, que no lo llevamos nosotros. Y se presentan. Y esa es la única definición. Y lo que había muy claramente desde el principio, un rechazo total a las vanguardias, a toda la cultura de la extrema izquierda y de la izquierda, de luchas entre células, de convertir las asambleas en rifirrafes entre el MC, el PC, que era, parece ser, yo no lo he conocido. Yo ya he conocido que había una mayoría que ya rechazaba eso, que todavía quedaba algo de MC, PC, UC, PCPE, quedaban, pero no se comían nada. Les teníamos, digamos, el método asambleario había conseguido cortocircuitar sus maniobras, porque cuando todo pasa por la asamblea, que era otra de las cosas que tenía COZ, claro, el rollo asambleario, el rollo antipartidos, o sea, antivanguardias en concreto, por supuesto antifascista y todo lo demás, ¿no? Y luego el eclecticismo total de recoger todas las culturas de izquierda, en una actitud, la verdad, bastante ofensiva contra el resto, contra los socialistas, contra la falange cuando venían a la facultad, pues era hostias ya directamente, alguna vez, digo que venían porque no había, venían los de derecho, alguna vez, incluso la tuna, hasta la tuna la echábamos, o sea, echábamos de la facultad, no consentíamos ni la tuna, como que... ¿Qué es esto, hombre? ¿Qué desacato? Nada. Y había también una actitud muy ofensiva frente a los profesores, o sea, lo que te he dicho antes de que se ocupaba... Frente a ciertos profesores. Sí, frente al poder, o sea, la facultad andábamos a nuestro aire, o sea, la sentíamos nuestra, la habíamos conquistado como nuestra. Sí. Y el decanato lo había aceptado. Sabía que no era plausible enfrentarse, no era plausible decir no vais a ocupar la facultad. Era mejor dejar ocupar la facultad, porque si no es que iba a ser peor. Las fotos esas que andamos rulando son fotos de la quema de la bandera de España. Es que no había bandera de España. No se quemó.